Voy a hablar de algo que nos ha preocupado mucho. En México sí ha habido reportes últimamente, pero sobre todo en pláticas que tenemos con amigos de otros estados, sobre todo de instituciones tanto públicas como privadas, hemos visto que esto es algo ya preocupante en nuestro medio. Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, formador de esporas, que fue aislado por primera vez en 1935 y se llamó Bacillus difficile porque era muy difícil cultivarlo, y esto se observó en recién nacidos sanos. Se pensaba que era parte de que era una bacteria comensal del intestino, pero hasta 1978 fue reconocido como una causa de diarrea asociada a antibióticos y a la colitis pseudomembranosa. El término de diarrea asociada a antibióticos se acuñó a finales de la década de los 60 y en 1978 Clostridium difficile se relacionaba con el 25% de ellas, y estos eran los principales antimicrobianos o antibióticos a los cuales se había asociado sobre todo clindamicina, cefalosporinas y las fluorquinolonas. Es la infección por Clostridium difficile entre las tres principales causas de infección nosocomial, junto con estafilococcus resistente a meticilina y el enterococo resistente a vancomicina, que es un problema intrahospitalario. En las últimas 3 décadas ha alcanzado un estado epidémico, o sea, ha incrementado la incidencia y cada vez hay casos más graves, que eso es lo más preocupante, sobre todo, como vamos a ver, en Norteamérica, y lo más que más ha preocupado es que no nada más en medio hospitalario, sino cada vez hay más casos o reporte de casos adquiridos en la comunidad. Entre el 2003 y el 2006 hubo el surgimiento de una cepa hipervirulenta que se le denominó North American Pulse Field tipo 1, grupo B1, ribotipo PCR027, que es una cepa hipervirulenta que hasta donde yo sé en México no se ha reportado, sin embargo en Estados Unidos y en Canadá sí ha ocasionado problemas muy serios. De tal manera que de 1991 al 2005 ha incrementado hasta 5 veces la incidencia, sobre todo en este reporte de la Clínica Mayo de Rochester, y el 41%, como les dije, fueron adquiridas en la comunidad, y lo más preocupante que el grupo de la tercera edad pues ha incrementado hasta 8 veces más. Y en población pediátrica también en las últimas décadas esto se ha reportado que ha incrementado 12.5 veces. Los adultos que tienen infección por Clostridium difficile adquirida en la comunidad, por lo general, son adultos más jóvenes que tienen menos comorbilidades y por lo tanto son casos menos graves. En los Estados Unidos de Norteamérica, en el 2009 se reportaron más de 336,000 hospitalizaciones por infección por Clostridium difficile, y esto representó 1 de cada 100 egresos o del total de las hospitalizaciones. Pero como les he mencionado, se ha reportado un incremento de casos graves en los últimos 10 años, y estos casos graves se caracterizan sobre todo por presentar o cursar con choque séptico, con megacolon tóxico y con perforación intestinal. Existe un estado portador asintomático que se ha reportado hasta en el 3% de los adultos sanos y hasta en el 60% de los neonatos, y se ha visto que también se transmite de persona a persona por bacterias o por esporas presentes en las heces. Existen varias cepas que tienen distinto potencial patógeno relacionado a producir sobre todo las toxinas A y B que todos hemos escuchado, y la toxina B pues es 10 veces más virulenta que la toxina A. El 5% de las cepas patógenas van a producir únicamente esta toxina B, pero hay que tener en cuenta que hay cepas de Clostridium difficile que no producen toxinas y por lo tanto no son patógenas. Vean esta representación de los egresos en Estados Unidos en un periodo de 15 años, del 93 al 2009, como del total de los egresos hospitalarios y como diagnóstico principal, cómo ha habido un incremento bastante representativo entre los pacientes o las hospitalizaciones asociadas a esto o en pacientes que ingresaron por otra causa,
y que tuvieron una complicación de infección por Clostridium difficile, sobre todo en la última década, como les he mencionado. Y lo más preocupante de esto es que esto va de la mano con un incremento en la mortalidad, en los casos graves de esto, y que no respeta ni género ni raza, como podemos ver en esta gráfica. Las enfermedades asociadas a infección por Clostridium difficile, pues como todos sabemos, es la colitis pseudomembranosa, pero también puede asociarse a una complicación como el megacolon tóxico, la perforación del colon, sepsis y diarrea recurrente o infección recurrente. Los síntomas principales pues, que va a presentar los enfermos son una diarrea líquida, fiebre, dolor abdominal, náusea e hiporexia, que pueden ser representativos de cualquier cuadro de gastroenteritis o cualquier cuadro de diarrea aguda infecciosa. Sin embargo, hay que tener presentes y siempre hay que pensar que es la principal causa de diarrea nosocomial y que es hasta la causa del 25% de las diarreas asociadas a antibióticos. Hasta el 75% de las colitis, cuando existe colitis, que se asocia a antibióticos, y puede cursar, puede ser hasta el 90 o hasta el 100% de las colitis pseudomembranosas, pero como vamos a ver más tarde, no toda la colitis pseudomembranosa que vemos por endoscopia va a ser necesariamente el Clostridium la causa de ellas. Los antecedentes o los factores de riesgo que están muy bien establecidos y reconocidos para adquirir esta infección: el primero pues es la exposición a antibióticos, una estancia hospitalaria prolongada, sobre todo si son enfermos que estuvieron en unidades de cuidados intensivos, edad mayor de 45 años, si existe la presencia de comorbilidad seria, y otros que cada vez son más relacionados con esto, como pacientes que también, además del antibiótico, han sido tratados con inhibidores de bomba de protones y probablemente también con fármacos antiinflamatorios no esteroideos, aquellos que fueron sometidos a alimentación enteral por sonda, los que fueron operados o intervenidos de alguna cirugía gastrointestinal, y los pacientes inmunosuprimidos, sobre todo si están recibiendo quimioterapia. El diagnóstico se basa en una combinación de hallazgos tanto clínicos como de laboratorio. El primero de ellos pues, es una diarrea, o sea, recuerden la definición de diarrea, son 3 o más evacuaciones no formadas en 24 horas, y la presencia de Clostridium difficile toxigénico o de sus toxinas, que es lo que normalmente solicitamos y podemos hacer, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad, en heces, la toxina A y la toxina B. Y esto se apoya o se sustenta con el hallazgo endoscópico o colonoscópico o el hallazgo histopatológico que presente la presencia de colitis pseudomembranosa. Los mismos criterios son para el diagnóstico de enfermedad recurrente, y esta es con el antecedente de uso de antimicrobianos o antineoplásicos en las 8 semanas previas. Entonces el paciente tiene diarrea, el paciente tiene factores de riesgo que ya mencioné, y el antecedente de haber recibido antibiótico en los 2 meses previos, y un paciente que está hospitalizado y inicia por otra causa inicia con diarrea 72 horas después de su hospitalización. Ojo, en ellos debemos de sospechar y buscar la posibilidad de que tenga una infección por Clostridium difficile. Y estas son las pruebas diagnósticas más comúnmente utilizadas para detectar la infección por Clostridium difficile, y se dividen básicamente en pruebas que nos ayudan a detectar la toxina o pruebas para detectar el organismo causal o la presencia de Clostridium difficile propiamente dicho. Probablemente las que tienen más especificidad o sensibilidad, obviamente pues debe ser, es la búsqueda de reacción en cadena de polimerasa o las pruebas moleculares que van a detectar el gen que codifica la toxina B, que como mencioné es la más virulenta. Aquí vemos su sensibilidad, pero es una prueba bastante costosa y no está ampliamente disponible.
El inmunoensayo enzimático o el método de ELISA para detectar las toxinas A y B es la que está más disponible, es la que nosotros tenemos en nuestro medio, tiene muy buena especificidad, aunque su sensibilidad no es tan buena debido a que nos da con cierta frecuencia un número pues considerable de falsos negativos, pero es la que nosotros tenemos disponible y la más utilizada en todo el mundo. Y otra de las pruebas es la detección de citotoxina tisular, o la prueba de citotoxina tisular, que detecta el efecto de esta en los tejidos. Tiene una elevada sensibilidad y especificidad, pero es una prueba muy lenta, es laboriosa, no muy disponible, y el resultado no los van a dar cuando más pues rápido, 48 horas después, en sitios donde cuenten con ella. Y estas son las otras pruebas. Probablemente esta es la que más se utiliza, sobre todo en hospitales de primer nivel, la detección de glutamato de deshidrogenasa del antígeno de Clostridium difficile, que es rápida y disponible, tiene buena sensibilidad, y esta se recomienda realizarla ante una prueba positiva. De esto se recomienda realizar un PCR. Sin embargo, su especificidad es muy baja, tiene muchos falsos positivos y no se recomienda realizarla como prueba clínica. Esto es lo que vemos endoscópicamente, es la descripción característica de las pseudomembranas. Una pseudomembrana se define como una capa o un recubrimiento de exudado fibrino purulento que contiene células inflamatorias y moco proveniente de las criptas intestinales que se encuentran inflamadas y turgentes. Pero como les mencioné, existen muchas causas, existen muchas otras causas que pueden dar estas imágenes o estas pseudomembranas, pero el tener un cuadro clínico sugestivo y el encontrar esto por colonoscopia justifica iniciar, dar tratamiento. Pero hay que pensar en todas estas otras causas cuando tenemos un paciente que ya tenemos 72 horas de estarle dando tratamiento y que no ha habido una respuesta adecuada a este tratamiento. Estas pseudomembranas se producen porque, bueno, es un patrón inespecífico, como les dije, de daño mucoso, que resulta de una disminución en la oxigenación tisular, ocasiona daño al endotelio vascular y hace que exista una alteración en el flujo mucoso. Pueden asociarse a otras entidades variables como las que vimos y hasta agentes químicos como el glutardaldehído que utilizamos para la desinfección del equipo endoscópico puede estar asociado al desarrollo de pseudomembranas. El diagnóstico por imagen es de muchísima utilidad. Una placa simple de abdomen nos puede mostrar una dilatación importante del intestino grueso, y obviamente los estudios de tomografía computada pues van a ser mucho más útiles para ver los cambios del engrosamiento de la pared del colon y la dilatación importante que puede existir, como en este caso el colon derecho. El tratamiento de esta infección es muy importante. Esta tabla se las puse en las memorias del curso. Es muy importante recordar que el paciente portador asintomático no requiere de ningún tratamiento porque puede tener una cepa no patógena de Clostridium difficile, pero en pacientes con enfermedad sintomática lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es, de ser posible, si no existe una justificación importante para ello, si se puede cambiar, es descontinuar el antibiótico al cual está asociado el desarrollo de este problema. Hay que hacer un reemplazo adecuado de líquidos y de electrolitos, como ya nos han estado comentando en diferentes pláticas de esta mañana o del día de ayer, en todas las urgencias que vemos en pacientes en gastroenterología, y evitar pues los antibióticos de ser posible. En caso de un episodio inicial o la primera recurrencia y que esta sea una infección leve, o sea, también en la primera recurrencia,
lo recomendable es dar metronidazol vía oral, o sea, metronidazol oral, no endovenoso, 500 miligramos, cada 8 horas durante 10 a 14 días. Si esta es una infección de moderada a grave, ahí sí está justificado iniciar con vancomicina, 125 miligramos vía oral cada 6 horas durante 10 a 14 días, y si en casos graves debemos de tener nuestro equipo interdisciplinario para que también el paciente sea valorado por cirugía en caso de que esto sea necesario realizarle una colectomía o otro tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces la primera recurrencia la vamos a tratar de la misma forma. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de la enfermedad recurrente. En caso de segunda recurrencia, ustedes pueden ver que aquí ya debemos de iniciar con vancomicina, y en lugares donde se cuenta con ello pueden tener el recurso de utilizar la fidaxomicina, que es un fármaco mucho más nuevo y que tiene un mayor porcentaje de éxito y un menor número de probabilidad de recurrencias, con la grandísima desventaja de que es un fármaco de costo muy elevado. Y en la tercera recurrencia es donde, como voy a dar unas diapositivas, voy a mostrar unas diapositivas finales, donde se considera la posibilidad del paciente someterlo a un trasplante de microbiota fecal, sobre todo en lugares donde ya tienen experiencia en ello, y algunos colegas de aquí de México ya lo han hecho y lo están haciendo. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica, que como ustedes pueden ver son también las mismas o prácticamente las mismas que hemos revisado en la diapositiva anterior. El uso de probióticos en la prevención de la infección por Clostridium difficile, este es un ensayo clínico controlado que se publicó en fechas recientes en el Lancet en el 2013, donde investigaron en 3.000 pacientes, 1.500 aproximadamente en cada grupo. Es un ensayo muy grande, donde les dieron una combinación multicepa de lactobacilos y bifidobacterias, y cuando menos estos autores llegan a la conclusión, eran adultos mayores de 65 años con alto riesgo de desarrollar factores de alto riesgo de desarrollar infección por Clostridium difficile y que estaban hospitalizados. Ellos llegaron a la conclusión de que no hubo un efecto positivo o que no hubo protección en la prevención de diarrea asociada a antibióticos o diarrea por Clostridium difficile. Sin embargo, en la Semana de Enfermedades Digestivas, ahora este mes en San Diego, se presentó un metanálisis donde ahí sí reportan, incluyendo este estudio, donde reportan que sí hay un efecto benéfico superior al 50%, entonces habrá que esperar más estudios. El problema de la infección por Clostridium difficile es que un porcentaje considerable de ellos pueden presentar cuadros de recurrencia. Vean cómo después de un episodio inicial, de 10 pacientes, 3 van a presentar una recurrencia inicial, y de estos 3 pacientes, 2 van a presentar recurrencias subsecuentes, y estos son los casos donde se ha considerado o se ha demostrado que el trasplante de microbiota fecal tiene un efecto realmente importante. Esta es una técnica que se utilizaba desde el siglo IV en China. Se utilizaban suspensiones de heces humanas para tratar envenenamiento por alimentos y diarreas severas. Sin embargo, en medicina veterinaria se utiliza desde el siglo XVII, y en 1958 en la revista Surgery, este médico reporta una serie de 4 casos de enterocolitis pseudomembranosa tratados con enemas fecales. Pero en 1983 fue el reporte del primer caso confirmado de infección por Clostridium difficile tratado con trasplante de microbiota fecal. Estas son las indicaciones primarias para el trasplante de microbiota fecal, y esa es la infección por Clostridium difficile recurrente, como ustedes pueden ver, que tiene falla terapéutica a vancomicina, y también en casos graves o fulminantes que no responden a las 48 horas de terapia estándar en casos iniciales. Este fue un ensayo clínico controlado, el primero de ellos que demostró, de hecho este estudio se suspendió, el comité de ética lo suspendió por esta enorme ventaja terapéutica que hubo entre los pacientes que fueron tratados con
trasplante de microbiota fecal en comparación con los que habían sido tratados con vancomicina, y todos los sujetos finalmente después fueron sometidos al trasplante de microbiota fecal. Y en fechas recientes se publicó el resultado de este metaanálisis de varios estudios que incluyen la terapia de trasplante de microbiota fecal para infección por Clostridium difficile tanto en adultos como en niños, y como ustedes pueden ver, el porcentaje de éxito reportado tanto en la población pediátrica como en adultos es superior al 90%. Lo más importante son las estrategias de prevención. O sea, en los hospitales donde todos trabajamos, lo primero es que todo el mundo debe de estar enterado de que existe este problema, de que hay una mayor incidencia, un crecimiento en cuanto al número de pacientes que estamos viendo con esta complicación, y debemos de implementar programas de vigilancia en el uso de los antimicrobianos. Hay que tener precauciones en cuanto a contacto durante el periodo de diarrea de estos pacientes o de todos los pacientes hospitalizados. Se debe de seguir un lineamiento que nos lo han propuesto, y cada vez hay más entrenamiento en ello para el lavado de manos, sobre la limpieza y desinfección de los equipos y de las áreas donde se estudian o se hospitalizan estos pacientes, establecer sistemas de alerta en los laboratorios para la notificación inmediata de los casos positivos, y como lo estamos haciendo ahora, seguir haciendo una educación acerca de la infección por Clostridium difficile al personal de la salud, pero no nada más a ellos, sino también a los administrativos de intendencia y obviamente a los familiares y a los pacientes. Entonces, ¿qué hay de nuevo para finalizar y llevarnos a casa? Bueno, el diagnóstico, la reacción en cadena de polimerasa no es específico, el inmunoensayo enzimático no es muy sensible, o sea, el método de ELISA para toxina A y B, y no existe una prueba que nos indique curación. La epidemiología, hay que recordar que el 74% de los pacientes se colonizan en el ingreso hospitalario, y la mayoría de los casos están relacionados con instituciones de salud, o sea, siguen siendo hospitalarios. Criterios de gravedad: la presencia de leucocitosis, elevación de creatinina, una disminución de la albúmina y lactato, nos hablan, como es obvio de pensarlo, de un paciente que se encuentra en un estado grave, y obviamente existe mayor riesgo de adquirir esto en instituciones de salud, en pacientes mayores de 65 años y que están recibiendo por cualquier motivo antibióticos. Existen nuevos fármacos promisorios que tienen una mejor respuesta a esto y un menor índice de recurrencia, sin embargo, tiene la gran desventaja del costo. El trasplante de microbiota fecal es una realidad, se ha hecho en México, aquí hay varios colegas que lo han hecho, sin embargo, no sabemos bien en quiénes, cuándo hacerlo, cómo hacerlo o cuál es la mejor manera de hacerlo, si es por infusión a través de colonoscopía o por una sonda nasoenteral, y en dónde se debe de realizar. No me metí con cirugía, pero también existe la controversia si a estos pacientes, cuando hacen una complicación que requiere de cirugía, hay que hacerles una ileostomía nasa o una colectomía total. Y pues lo más importante es que debemos llevar un adecuado control de infecciones, y recordar que las fluorquinolonas y las cefalosporinas son los antibióticos que en el momento actual están más asociados a esto. Muchísimas gracias.